nuestra siguiente conferencia, muchas gracias. Los retos de la ingeniería en México y de Industria 4.0, a cargo de la maestra María Elena Barrera. Voy a leer, va a ser muy breve porque en realidad es muy amplio. Haré mención de algunas de las aspectos de esta síntesis curricular, que no es síntesis, es bastante como para un premio Pulitzer. Es un premio Pulitzer. María Elena Barrera Bustillos nació en Mérida, Yucatán. Obtuvo el grado de ingeniera química y maestra en educación superior con especialidad en administración de instituciones y currículos, ambas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es especialista en administración de instituciones educativas por el INAP y la ANUIS, evaluadora certificada a nivel Latinoamérica de programas educativos por la Unión de Universidades de América Latina, Uruguay. Entre las distinciones y cargos que ha recibido es que son los siguientes: es miembro de varios consejos técnicos de los EXANI y los EGEI del Ceneval, evaluadora del premio a la mejor tesis de maestría en la ANUYES, directora de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, directora del área de Ciencias Sociales y Humanidades del EGEI del Ceneval, directora general de Relaciones Institucionales del Ceneval, presidenta de la Comisión Académica del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hasta ahí. Bien, pues sirva esta breve presentación para poder escuchar la conferencia de la maestra María Elena Barrera Bustillos, para quienes pido demos un aplauso antes de empezar. Bueno, buenas tardes, buenos días. Sí quisiera primero agradecer la invitación para comentar algunas ideas. Yo, como soy ingeniero químico, tengo una doble preocupación por la calidad de los programas de ingeniería química. Y voy a hablar un poco de la industria 4.0. Yo quisiera empezar diciendo que hay tendencias que son inevitables y que mientras mejor estemos preparados para lo que viene, mejor, porque nuestros estudiantes entran hoy pero salen 5 años después, y en ese transcurso del proceso de formación, en ese transcurso la tecnología y la ciencia avanzan. Entonces, si los planes de estudio no tienen ciertas características que nos permita prepararnos para afrontar esto, pues van a salir con un perfil deficiente. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Cuando hablamos de las revoluciones industriales, y la industria 4.0 se llama como la cuarta revolución industrial, y vemos qué pasó con las otras revoluciones. Cuando aparece la primera máquina, se habla de la primera revolución industrial porque le impactó directamente a la cuestión de la máquina. Después aparece la famosa segunda revolución industrial, donde aparecen las líneas de montaje principalmente, y también afecta a la ingeniería química por todos los procesos que tiene que ver, y empezamos a hablar de la producción en masa, y eso le llamamos la segunda revolución industrial. Avanza la tecnología y aparece la automatización de todos los procesos industriales, y a esta se le llama la tercera revolución industrial, donde tiene mucho peso la electrónica y el uso de la tecnología. ¿Qué pasa cuando hablamos de la cuarta revolución industrial?
La cuarta revolución industrial se conoce como la base es el Internet de las cosas, es decir, comunicación máquina-máquina. Y esto hace que tengamos que ir pensando cuáles son los nuevos perfiles de nuestros ingenieros, porque no solo le pega a la ingeniería química, le pega a todas las ingenierías, pero también le pega a la administración, a contaduría, a derecho, a muchas carreras profesionales. Y tenemos que estar preparándonos para afrontar esto. Es decir, ¿cuál es el impacto de la cuarta revolución industrial en las industrias? Por ejemplo, en las empresas de energía, principalmente el impacto va a ser para las empresas transformadoras de energía. Hablamos de energías nuevas, hablamos de biocombustibles, hablamos de nuevos términos, pero también nuevos medios de comunicación, hablamos de manufactura aditiva, hablamos de la minería de datos, donde la información va a estar en la nube y el análisis de los datos va a ser relevante para nuestros estudiantes, y entonces van a requerir una nueva categoría de directivos en las empresas, sobre todo todas las industrias que tienen que trabajar con procesos de manufactura, y entre el cual están los ingenieros químicos. Pero adicionalmente, la industria 4.0 incluye un nuevo paradigma, es decir, el uso de la tecnología en los procesos. Les voy a dejar la presentación, así que si quieren, la presentación es suya. El uso de los procesos, y esto nos implica que mucha de la información que ahorita nosotros generamos, ahora va a estar en la nube, y esa información nos va a permitir a nosotros tomar decisiones permanentemente sobre los procesos, y esto implica una nueva forma de trabajar. Estuve revisando mucho del impacto de la industria 4.0, y muchos de nosotros que somos de la tercera rodada habíamos visto los supersónicos, ¿verdad? Vimos las caricaturas de los supersónicos y lo vimos como en 1900. Los supersónicos se crean en 1962, ¿sí? Pero pues algunos lo vimos en los 70, y yo quisiera hacer un recordatorio con ustedes que vimos cuando veíamos en los supersónicos. Veíamos a Robotina, que era la muchacha que hacía todo en la casa. Veíamos las bandas transportadoras, veíamos las televisiones planas, veíamos cómo se comunicaban usando la televisión, por mencionar algunas cosas. Traduzcan eso al mundo actual. Es decir, los supersónicos se crean pensando en un mundo para el 2062, y todo lo que aparecía ahí, según los autores, era lo que iba a pasar, íbamos a ver en los 2062. Estamos en el 2018, y desde el 2006 que surge la industria 4.0, vemos pantallas planas, vemos bandas transportadoras, vemos internet, vemos ahora Uber, que te cobra por subirte a un helicóptero autodirigido, te cobra 2.500 para transportarte. Es decir, el mundo que estaba planeado, un mundo imaginario para el 2062, es el presente del 2006 y se llama Industria 4.0. Sin embargo, los planes de estudio permanecen igual. En pocas palabras,
la tecnología avanza a nivel exponencial, pero la formación a nivel horizontal, lo que quiere decir que la brecha entre las necesidades y la formación cada día se está haciendo más amplia. Eso es lo que está significando la industria 4.0. ¿Cuáles son los rasgos presentes en la industria 4.0? El Internet de las Cosas, que es la comunicación entre máquinas, la minería de datos, la robótica, la realidad aumentada. Ahora podemos ver muchas cosas usando realidad aumentada y lo vemos desde la televisión, desde cuando vamos al cine, desde cuando queremos ver, nos ponemos los lentes y todo aparece como si lo tuviéramos enfrente. Y la famosa manufactura aditiva, donde los grandes procesos están automatizados. Un autor dice, todo lo que es rutinario, lo que hacían los ingenieros de supervisar los procesos, lo van a hacer las máquinas. Y todo el pensamiento y el diseño para la operación lo van a hacer los ingenieros. Y veamos, aquí es la definición de ingeniería química. Y dice con mucha claridad: ingeniería química es la profesión en la cual el conocimiento de la matemática, química y otras ciencias básicas. Ya se habla para la ingeniería química de la necesidad de la biología como parte inherente del proceso de formación de ciencias básicas, porque tenemos que entender el comportamiento también de las personas y su impacto. Pero, dice, deben ser adquiridas para el estudio profundo, la experiencia y la práctica, para desarrollar maneras económicas de materiales y energías para el beneficio de la humanidad. Vean qué diferente está la nueva definición de ingeniería química. Y veamos rasgos que tenemos que cuidar en los planes de estudio. Dice, sólida formación en ciencias básicas. Un programa de ingeniería química que no prepara a los estudiantes con una sólida formación de ciencias básicas no va a poder afrontar la industria 4.0. Un programa de ingeniería química que no le dé herramientas para poder optimizar de manera económica el uso de materiales y energía y su impacto en la humanidad, no va a tener cabida en esta industria 4.0. Es decir, esto nos está diciendo con mucha claridad la tendencia de la ingeniería química. Pero veamos cuáles son las tendencias, principalmente en el proceso de ingeniería química. La industria 4.0 se concibe como la ciberindustria, donde la base va a ser la automatización y optimización de procesos industriales. Y vean la segunda parte, haciendo uso intensivo de redes tecnológicas, desarrollando industrias inteligentes y sostenibles, es decir, una nueva concepción de la ingeniería química. ¿Y esto en qué nos impacta a lo que hacemos en el aula? Pues quiere decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ingeniería química tiene que fortalecer el manejo de los lenguajes de programación, tiene que fortalecer la instrumentación para entender los procesos de control y fortalecer la inteligencia artificial. Es decir, esto nos genera un nuevo perfil de formación y nosotros tenemos que concebir con mucha claridad cuál es la diferencia. Tenemos muchas veces profesores
del siglo XIX, con planes de estudio del siglo XX y estudiantes milenios. Y entonces en el aula tenemos 3 diferentes niveles de profesor. Pero entonces, como los profesores, que a veces tenemos deficiencias, porque no nacimos con la tecnología, pero los estudiantes sí, cómo comunicarnos y cómo hacer que las clases sean efectivas. Y ahí tenemos una gran brecha entre lo que pasa con la formación de profesores y los estudiantes que tenemos en las aulas, porque todavía resolvemos los problemas usando, pues ahora ya no usamos GIS y pizarrón, pero usamos PowerPoint, que es exactamente lo mismo que el GIS y pizarrón. Entonces aquí tenemos que ir pensando cómo esta aceleración, esta nueva concepción nos va a pegar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los desafíos de la ingeniería química que tenemos que estar pensando para la modificación de los planes de estudio? Primero, un gran desafío de la ingeniería química es el agua. Primer gran desafío de la ingeniería química, asociado al agua. Es decir, necesitamos desarrollar procesos y equipos y tecnología para purificar el agua, reuso de aguas residuales, desalinación del agua de mar, optimización del uso del agua en procesos industriales. Esto es un reto para la ingeniería química. Segundo gran reto, la integración energética. Es decir, estamos trabajando en un contexto totalmente energético donde tenemos que ver cómo hacer la integración de las diversas energías. Y estamos hablando ya de los biocombustibles, estamos hablando de la necesidad del aprovechamiento de calor en las corrientes de salidas para las corrientes de entrada, un nuevo concepto totalmente diferente. Estamos hablando de la producción y procesamiento de alimentos, producción de mejores fertilizantes y agroquímicos efectivos y de bajo impacto ambiental. Y con tristeza yo veo que muchos programas de ingeniería química no ven ingeniería ambiental o sustentabilidad. Están ausentes de los programas de ingeniería química. Y esto, tenemos grandes retos como el mejoramiento del envasado para reducir el desperdicio, los efectos del cambio climático en la productividad. Todo eso son retos para la ingeniería química. También tenemos que trabajar y mejorar para hacer más efectivos los costos de las emisiones gaseosas y residuos peligrosos. La optimización de los procesos de consumo de las materias primas, y les voy poniendo como contenidos que deben estar en los planes de estudio de ingeniería química. Tenemos otro desafío de la ingeniería química, es el desarrollo y la implementación de programas de reducción de emisiones. Y aquí empiezo a poner términos que se pueden convertir en contenidos: optimización de proceso, cambio de materias primas, tecnologías limpias, etc. Son todos los contenidos que deben estar para actualizar y atender la industria 4.0. Y los ingenieros químicos, yo pongo allí al final, son la clave para identificar, diseñar, implementar y operar soluciones para todos esos grandes desafíos. Tenemos una gran deficiencia en el diseño de competencias de diseño de ingeniería. Es decir, diseño de productos, diseño de procesos, diseño de plantas. Yo me acuerdo, yo soy ingeniero químico, ¿verdad? Y cuando yo estudiaba
hace muchísimos años, cuando yo llevaba la materia de diseño de planta, pues lo que nos hacían es ir a una planta, revisar su diseño, hacer un análisis y practicar, presentar un diagnóstico. Y lo sigo viendo cuando me ponen evidencias a casé de los resultados de la materia de diseño de plantas. ¿Y qué es diseño? Diseño son tres cosas. Diseño quiere decir la creación de algo, la generación de algo nuevo. Diseño quiere decir la mejora de un proceso, un producto, es diseño. Y tercero, diseño es la adaptación de un proceso o un producto a una empresa. Y eso también es diseño. Es decir, yo esperaría que en los cursos de diseño, de ingeniería química en este caso, los resultados de aprendizaje de los estudiantes sean eso, no diagnósticos, porque entonces no le estamos desarrollando las competencias de diseño. Y tenemos un segundo problema. Para que un maestro trabaje en el área de diseño de ingeniería, debe haber hecho diseño, porque yo, ¿cómo voy a desarrollar competencias que no tengo? ¿Cómo voy a enseñar a manejar un equipo si nunca lo he manejado? ¿Cómo voy a enseñar a diseñar algo si nunca he diseñado? Entonces, en esta parte del desarrollo de competencias de diseño e ingeniería, es indispensable que los profesores tengan experiencia profesional en diseño, porque no puedo enseñar algo que nunca he hecho. Y la octava es lo que dicen todos los estudios de seguimiento de egresados: el desarrollo de las famosas competencias blandas. Estoy hablando el idioma que comentó el ingeniero, la toma de decisiones, el emprendedurismo, el trabajo en equipo, la comunicación ante distintas audiencias, que no son cursos, son ejes transversales del plan, donde todos los profesores debemos desarrollar, poner nuestro granito de arena para el desarrollo de esas competencias. Y una debilidad fuerte. Si ustedes vieron todo lo que dije de la industria 4.0, la gestión de proyectos es elemental. Por ejemplo, nosotros que estamos en el Washington Accord, comentaba el maestro, algo que vimos con diferencia con los países europeos, con Estados Unidos y Canadá, Australia, etc., es que el eje de gestión de proyectos de ingeniería es un eje clave en la formación de ingenieros. ¿Por qué? Porque nosotros gestionamos proyectos de ingeniería y en México los proyectos de ingeniería no solo se gestionan, se concursan. Y no les estamos dando las de competencias para poderlo hacer. Entonces, la parte de gestión de proyectos de ingeniería es algo relevante, considerando su eficacia, es decir, a qué me comprometí, cuál es el objetivo del proyecto, qué debo lograr con el proyecto y qué conseguir con el proyecto, si eso se llama eficacia, y que sea de calidad. Entonces, estos 9 elementos son clave para cualquier proyecto de ingeniería, para la industria 4.0. Y algo que nos hace mucho hincapié para el caso de ingeniería química, para la industria 4.0, es la inteligencia visoespacial. Es decir, un ingeniero debe interpretar y crear planos, debe poder leer e interpretar datos gráficos, debe diseñar equipos de plantas, debe comprender las conexiones espaciales,
Y todo eso se llama inteligencia visoespacial. Y deben ser competencias que debemos desarrollar en los estudiantes. Y también, es decir, necesitamos desarrollar la capacidad para interpretar datos, dimensiones, y en una planta saber la ubicación de los equipos y la funcionalidad y eficacia que va a tener su ubicación dentro de la planta. Y eso, todo eso se concibe como competencias de inteligencia visoespacial. Y llegamos al marco de Casey. Ya les dije todo lo que les dije que viene de las grandes tendencias. El marco internacional de Casey. Miren lo que les acabo de mostrar. Es decir, el marco de Casey, Casey es el organismo de ingeniería reconocido por el Washington Accord. ¿Qué quiere decir reconocido por el Washington Accord? Que los perfiles de ingreso de los programas de ingeniería acreditados tienen reconocimiento en 19 países del mundo como sustancialmente equivalentes. Es decir, lo que quiere decir es un ingeniero químico de un programa acreditado por CASEI, su perfil es equivalente a un ingeniero de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, de Australia, de Japón, de India, de Inglaterra. Eso quiere decir la acreditación. Pero el marco internacional requiere nuevos criterios asociados al perfil de egreso. Es decir, ¿qué evaluamos nosotros? Nosotros evaluamos solamente 6 criterios que son semejantes a las categorías que mencionó el ingeniero, pero solamente son 6. Y el personal académico, ¿qué evaluamos? Que el perfil del personal académico en su conjunto desarrolle las competencias necesarias de los estudiantes. O sea, quiere decir que tenga esas competencias, que tengan posgrado, que tengan experiencia laboral cuando estás en áreas terminales, que tengas capacidad de comunicación, que los apoyes y les des tutoría, que hagas vinculación, que les desarrolles, que les des servicios de apoyo a la docencia. Eso es lo que debemos hacer la planta académica en su conjunto. Y eso es lo que se checa en el criterio 1. Es decir, el programa, dependiendo de su orientación, porque los programas de ingeniería pueden tener un corte científico práctico o un corte disciplinar, uno más hacia la investigación y uno más hacia la profesión. Es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? En el que centrado en más de carácter disciplinario tiene un eje mucho más fuerte de investigación que el profesional. Esa es la gran diferencia de esto. En estudiantes, ¿qué checamos? Pues en estudiantes checamos desde la admisión de los estudiantes hasta su titulación. Es decir, cómo los admitimos, cómo los apoyamos para que permanezcan, cómo tenemos los datos para saber de qué pie cojean, en dónde, o sea, cuáles son los focos rojos del plan, cómo los atendemos y cómo los titulamos. Y ahí intervienen las diferentes opciones de titulación y se mide la eficacia de las opciones. Por ejemplo, hemos encontrado programas de ingeniería que ponen opción de titulación promedio y te dicen opción de titulación promedio 90, pero nadie en los 50 años de historia ha llevado 90, por lo tanto no es opción de titulación, porque debiste haber hecho para establecer cuál es la calificación, la tendencia, la curva y decir cuál es el percentil 90 y cuál es la calificación. Entonces, lo que analizamos ahí es la eficacia de las opciones, porque si yo puedo tener la opción
pero nadie la toma, quiere decir que no es eficaz. Y eso es lo que se checa en el plan de estudios. Plan de estudios, lo primero que se checa es la pertinencia, es decir, cómo consultas a los que saben de ingeniería química para diseñar el plan, y se llaman grupos de interés, que en muchas instituciones como los tecnológicos le llaman consejos de vinculación, o las universidades le llaman juntas académicas, o le llaman consejos consultivos. Cómo yo voy atendiendo esas necesidades actuales y emergentes para que se vayan incorporando al plan. Después, en el plan de estudios vemos algo semejante aquí. Es decir, un plan de estudios de ingeniería debe tener mínimo 800 horas de ciencias básicas, pero a nivel universitario, no remedial ni de prepa, a nivel universitario. Debe tener 500 horas de ciencias básicas, entendida como el vínculo entre las ciencias básicas y la ingeniería aplicada. Debe tener 800 horas de ingeniería aplicada y diseño de ingeniería, donde diseño de ingeniería es clave para el proceso de formación de un ingeniero químico. Y lo acabamos de ver con la industria 4.0. Debe tener 200 horas de ciencias sociales, pero no cualquier ciencia social, lo que le dé el contexto social para que un ingeniero químico pueda medir el impacto social de las soluciones que hace de ingeniería. Y debe tener 200 horas de ciencias económicas administrativas para darle esas competencias para gestionar proyectos de ingeniería. Es decir, nosotros si sumas, da lo mismo que presentó. 2.500 horas. Nada más que bien dirigidas hacia la internacionalización. Y la definición de las competencias mínimas que debe tener un ingeniero. A nivel mundial, hay una alianza que se llama Alianza Internacional de Ingeniería, que dice, a nivel mundial, un ingeniero que no tenga estas 7 competencias que ABET le llama 11, Canadá le llama 12, la Unión Europea le llama 14, CASEI le llama 7. Un egresado que no tenga esas competencias no puede llamarse ingeniero, porque son básicas para desempeñarte como ingeniero. Entonces, lo que se checa aquí en el plan de estudios es que el perfil de egreso incluya esas competencias. No quiere decir que copien las de CASEI, sino que en tu perfil de egreso estén incluidas esas competencias. Después el criterio 4, que es el que les está dando más duro a las instituciones, es, a ver, tú me dijiste que ibas a lograr este objetivo, muéstrame que lo lograste. Es decir, lo que es, ¿cuál era tu visión de éxito de tus egresados? Ellos se llaman objetivos educacionales. Muéstrame si en tu seguimiento de egresados esos objetivos se lograron. Y si no se lograron, ¿por qué no se lograron? Y también muéstrame que ibas a cumplir este perfil de egreso. Muéstrame que se logró el perfil de egreso. Y hay un indicador interesante que se llama mejora continua. ¿Cómo le vas a hacer si yo tengo debilidades en el logro de mis objetivos? ¿Cómo le voy a hacer para mejorar? ¿A qué me comprometo para mejorar? Si no logré el perfil de egreso, ¿a qué me comprometo para lograrlo? Y eso se llama mejora continua. Después el criterio 5, pues es toda la infraestructura.
es decir, laboratorios, talleres, cubículos, áreas de apoyo para los estudiantes. Y el 6 es todo el soporte institucional, es decir, todas las áreas que apoyan al plan de estudios. Empezando como, ¿cuál es tu visión del plan en los futuros años? Es decir, tu plan de desarrollo. ¿Cómo te apoyan las distintas áreas en la operación del plan? Estoy hablando de control escolar, vinculación, servicios de apoyo a la docencia, tutorías, becas, etc. Y se acabó. A diferencia del marco que oímos anteriormente, CASEI solo tiene 30 indicadores, pero los 30 son obligatorios. Los 30 son obligatorios. Entonces, estas son las competencias que debe tener todo ingeniero. Y ustedes vean qué es lo que hace. Están en su perfil de ingreso. Dice, debemos identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería química. Pónganle el apellido. Aplicando las ciencias básicas y las ciencias de la ingeniería. Si no, no tendrían sentido que estuvieran en el plan de estudios. Son la herramienta para solucionar un problema. Pero ¿a qué le llamamos problema complejo de ingeniería? Un problema complejo de ingeniería es un problema que en su solución se mida también el impacto social, el impacto ambiental, el impacto económico, no solo lo técnico, sino cuando yo doy una solución, esa solución tiene un impacto que puede afectar a las comunidades, que puede afectar, puede ser una solución técnica muy cara, entonces pues nadie me la va a comprar, y puedo contaminar, y entonces tiene un impacto ambiental. La segunda competencia que es clave tiene que ver con el diseño de ingeniería. Y en el caso de ingeniería química ya les dije, diseño de productos, diseño de procesos, diseño de plantas. El tercero tiene que ver con la experimentación, desarrollar y conducir experimentación, y eso lo empezamos a hacer desde los laboratorios de química, los laboratorios de física, etc. Analizar e interpretar datos, lo vimos que es la cuestión de la minería de datos como una función clave del ingeniero en la industria 4.0, va a ser el análisis e interpretación de datos para tomar decisiones y utilizar juicios ingenieriles para tomar conclusiones. Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias quiere decir poderte comunicar con otros profesionistas, poderse comunicar con un empleador, poderse comunicar con otros profesionales del área, con tus obreros, etc. Después, la parte ética y profesional que tiene que ver con la profesión, las soluciones en un sentido ético, soluciones éticas. Después tenemos que plantearnos como qué hacemos los ingenieros, qué competencias yo les desarrollo, capacidades para que permanentemente estén actualizados. Y eso tiene que ver con la búsqueda de información permanente en todos los trabajos que hacen los estudiantes. Y la última es trabajar efectivamente en equipos, que es clave para el desarrollo de un ingeniero, pero también dice que establecen metas, planean tareas, cumplen fechas límites y analizan riesgos e incertidumbres. Señores, y eso se llama gestión de proyectos. Y ya. Es decir, el esquema mundial que tenemos para la formación de ingenieros es un ingeniero entra a un programa,
tarda 4 o 5 años y al final logra un perfil de egreso o un atributo de egreso, son sus competencias. Pero el ingeniero se inserta al campo laboral y en el campo laboral se empieza a desempeñar desarrollando las competencias que tú le diste en el programa. Y ahí empieza a trabajar en un contexto diferente. Y después de unos años podemos medir el impacto de la formación a través del seguimiento de egresados. Y ahí medimos si lo que dijimos que va a poder hacer lo está logrando. Y después de estos 9, 10 años, pues aquí debemos garantizar que nuestros ingenieros químicos deben estar siempre actualizados. Y aquí debe venir en todos los países del mundo la certificación profesional. En México, bien, gracias. Esta parte está totalmente desprotegida, a pesar de que la ingeniería está catalogada como una profesión de riesgo social. Es decir, si nos equivocamos, matamos a personas. Sin embargo, esta parte de México, y ojalá lo hubiera oído de algún candidato, pensaran que la certificación profesional debe ser indispensable para las profesiones de riesgo social, salud, ingeniería, porque si no, no hubiéramos visto lo que pasó en el terremoto. Y estas son las competencias transversales indispensables para un ingeniero químico. Organización y planificación. Ojo, señores, gestión de proyectos. Comunicación ante distintas audiencias, entendida, comunicación oral, escrita y tecnológica. Es decir, yo voy a defender un proyecto y voy a usar PowerPoint. Y entonces, cuando yo lo defienda, tengo que tener la capacidad como ingeniero de presentar las ideas claves que te permitan que te compren el proyecto. También el uso y desarrollo de aplicaciones informáticas, todo el nuevo software que hay, el Internet de las cosas, la manufactura aditiva, todo usan tecnología. La gestión de información, hacer uso de la información, la resolución de problemas es un elemento clave para los ingenieros, la toma de decisiones oportuna y pertinente, el trabajo en equipo, las habilidades interpersonales para comunicarte son clave para negociar, para coachear a las personas, hasta para despedir a una persona. El compromiso ético, el razonamiento crítico, análisis y síntesis, la adaptación a nuevas situaciones, la aplicación del conocimiento a la práctica, de lo teórico a lo práctico, la motivación por la calidad, la sensibilidad hacia temas medioambientales, creatividad, liderazgo, aprendizaje autónomo, iniciativa y espíritu emprendedor. 18 competencias que son claves para un ingeniero químico. Es decir, esto también nos cambia la jugada en las clases. Estamos hablando que si yo estoy hablando de nuevos perfiles y nuevas formas, también tengo que hablar de nuevas formas de evaluar. Y entonces, las pruebas que se recomiendan son ejercicios situacionales, estudios de casos, trabajos prácticos, proyectos vinculados a situaciones reales, exámenes con participación de expertos. Es decir, a algunos de ustedes les habrá tocado que yo estaba viendo planeación de proyectos de ingeniería química y yo era el estudiante, venía y presentaba mi proyecto, pero lo que me evaluaban eran 3 empresarios y eso ya se olvidó. Los exámenes a libro abierto. Perdón, un ingeniero no le dicen
No uses libros, por favor, todo lo tienes en el internet, en el celular. Y eso te desarrolla las competencias para la búsqueda de información efectiva. El que no lo sabe, con los libros o sin los libros, no lo va a contestar. Pero sí le desarrollamos la competencia de saber cómo buscar. Y entonces tenemos portafolios de evidencias, las rúbricas, pruebas de desempeño, pruebas de observación. Son unas nuevas instrumentos de evaluación que debemos tener para la evaluación de ingeniería química. Y no solo de ingeniería química, perdón, pero es para todas las ingenierías. Y aquí va la situación. Veamos, el maestro presentó el caso del otro organismo. Yo les voy a presentar el caso de ingeniería química de Casey. Hay 90 programas, 63 acreditados, 70%. La media nacional de la acreditación de programas de ingeniería es 26. En ingeniería química se han preocupado por la calidad. Por su sistema Tecnológico Nacional de México, 36 programas de ingeniería química, 22 acreditados. Universidades politécnicas, 2, ninguno acreditado. Tecnológicos, 7, ninguno acreditado. Públicas, 100% acreditados. Instituciones particulares, 16, 8 acreditados. Tecno Monterrey está acreditado, todos sus programas. Universidades extranjeras, tenemos uno. Es decir, hay una preocupación inherente por la calidad. La evolución de la acreditación en el caso de ingeniería química ha sido hacia arriba. Aquí está cómo se ha comportado la acreditación por año. Y aquí están los listados. Se los dejo para que lo revisen. Ya están, véanlo. Aparecen todos los nombres. ¿Sí? Toditos. ¿Sí? Pero ¿de qué pie cojean los programas? También es importante. Esto es lo que presentó el maestro, las 10 categorías que ya no usa Casey. Y ahora usa 5 otros criterios diferentes. Pero ustedes pueden ver, están marcados con amarillo donde están los problemas. Es decir, donde tenemos mayor problema es en el personal académico, viejitos, falta de experiencia profesional, una gran parte no tiene posgrado. Ese es el principal problema ahí. Segundo problema es no están vinculados con el sector productivo. A ver si no es cierto. Tercer problema, no tienen muchos programas contenidos actuales, no son flexibles. Tercer problema. Ahí está. 1, 2, 3. Aquí está. Personal académico. No está actualizado el personal, no hace todas las actividades sustantivas y no sale bien evaluado. Plan de estudios. No son flexibles los planes, son rígidos, bastante rígidos. La segunda gran problema es no están, hay programas de ingeniería química que tienen más de 20 años sin revisarse. Y el tercer problema son los contenidos actualizados. Y vinculación. Pues ahí ven, ni hay intercambio, ni hay programas de vinculación con el contexto y el seguimiento del egresado son incompletos.
Es decir, un programa para que pueda ser de excelencia, tenemos que considerar que el desempeño y los perfiles de egreso de nuestros egresados sean pertinentes para que les demos las herramientas para vincularse y trabajar y adaptarse a distintos contextos. Tenemos que desarrollarle las habilidades técnicas, académicas y profesionales necesarias. Yo hablé de dos tipos de habilidades, las competencias blandas y las competencias profesionales. Ya les dije cuáles. Los planes de estudio deben ser pertinentes, es decir, deben considerar las necesidades actuales y emergentes, y deben formar estudiantes que sean creativos, que propongan cosas, que sean innovadores y que no dependan exclusivamente de que el trabajo sea en una empresa, sino hay muchas oportunidades de crear tu propia empresa. Entonces, los patrones que denotan excelencia en un programa educativo son estos. Muchas gracias. Ustedes si quieren